Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlos. Como en todos los capítulos, estamos aquí presentes compartiendo conocimiento, compartiendo saberes, preguntas, cuestionando, analizando, pensando, reflexionando, canalizando. Es un gusto saludarlos, que nos estén escuchando, que nos estén también sintonizando desde su conciencia. Vale la pena resaltar en esta primera introducción que la semana pasada no estuvimos eh, participando en la elaboración de este proyecto, de este despertar de conciencia. Y es curioso que eventos directamente relacionados con esto que estamos viviendo en la simulación, pues finalmente estén interviniendo, de alguna u otra forma. Pero también es cierto que en ese lapso, que en ese periodo, va llegando información, se van acomodando temas, se van acomodando situaciones, circunstancias dentro de lo que vamos realizando y platicábamos previamente en los diferentes ambientes, diferentes horarios, diferentes contextos. La información siempre es diferente, pero atinada hacia todo este camino que vamos platicando y vamos compartiendo con todos ustedes. Por supuesto, antes de introducir este tema, me congratulo de saludar a mi hermano Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te pareció esta semana? Que sin haberlo planeado, pues estuvimos en este andar un poquito más aterrizado hacia la parte Matrix. ¿Cómo te ha ido, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y buenas noches a ti, Cecilio. Pues, pues yo creo que como decía el maestro Jesús, ¿no? Lo que es del César al César y lo que es de la Matrix para la Matrix, ¿no? Y pues hay que cumplirle. No podemos elevarnos tanto, ¿no? La otra vez nos preguntaban en uno de los grupos, oye, ¿por qué es bueno meditar todos los días o es bueno excederse? Y pues en mi opinión no es, ¿no? O sea, porque pues también hay que estar pues dándole a la Matrix, ¿no? A eso venimos, a experimentar algo que no es, algo que sea diferente. Para poder entendernos, debemos de experimentar aquello que no somos. O sea, para ser, tenemos que saber lo que no somos, ¿no? Para poder volvernos a autoconocer o a recordarnos, autorrecordar. Entonces, pues hay momentos donde no se le puede dar toda la energía a esto del despertar, aunque urge, pero pues es lo que hay, ¿no? Que más nos gustaría tener todos los recursos y estar al 100% día y noche, ¿no? O diariamente, pero pues desgraciadamente, pues nosotros también estamos, como ustedes, la audiencia, ¿no? En la Matrix, ¿no? Ahí desde sus trabajos nos escuchan o desde igual, desde el descanso, desde donde nos estén escuchando el día que sea, a la hora que sea, pero ustedes mismos están o trabajando o están preparándose para trabajar, ¿no? O sea, si están descansando, pues es porque van a trabajar mañana, ¿no? Y si no, pues es porque están buscando trabajo, y si no, pues es porque alguien les da manutención o algo, no sé, pero todo esto así trabaja la energía de la materialidad, ¿no? Entonces, ni modo, vamos a tratar de que salgan consecutivamente los capítulos. Eh, Aparte antes de iniciar, recapitulando todos los temas que nos faltan y son bastantes y tienen que salir, siempre salen nuevos, o sea, si son 20 o 30 en la semana salen otros tres nuevos, ¿no? Y tenemos que combinarlos con otros que ya había para enriquecer, digamos, los temas también. O sea, los temas que ya teníamos programados se enriquecen más. Pero bueno, espero que el de hoy sea un tema bastante importante, profundo, que cambie paradigmas, que aclare un poco las cosas, porque hay un montón de escritores, hay un montón de películas, de, pues de todo tipo de información, sobre todo ahora que cualquiera
puede hablar en un TikTok o en un YouTube o en un podcast, ¿no? Entonces, eh, dices, bueno, ¿cómo sabemos que esto es real, que no es real? Realmente nada es real, o sea, es una simulación, entonces no se lo tomen tan a pecho, simplemente ustedes filtrenlo con la llama trina, si ustedes creen que es verdad, que no es, porque todos nos equivocamos y todos vamos a dar una información de un porcentaje falso y un porcentaje verdadero, porque realmente las líneas del tiempo nos impiden ver un panorama exacto. Por ejemplo, para ti, la línea de tiempo es diferente que para la mía. O sea, si tus vidas pasadas las tuviste, no sé, en un Egipto antiguo donde, no sé, donde no existió Ramsés segundo, ese fue tu línea de tiempo, pero para mí sí existió Ramsés segundo, por así decirlo. Entonces, para todos no es la misma historia. O sea, no podemos, digamos, álmicamente no podemos regresar a la misma historia. Cada quien viene de líneas de tiempo diferentes. Entonces, toda la historia que traemos llega en una convergencia de un promedio, de algo más o menos como que lo que pasó en promedio, que se parece mucho a uno de otro. Por ejemplo, el efecto Mandela. No sé, un 20% de la gente actual recuerda que Nelson Mandela murió en la cárcel. El 80% restante sabe que se hizo presidente, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ambos, digamos, ambos grupos conocen a Mandela, ¿no? O sea, existió. Sin embargo, les pasó cosas diferentes dependiendo la línea de tiempo. Entonces, de lo que hablemos hoy, fíltrenlo porque cada quien tiene recuerdos diferentes de encarnaciones pasadas en el lugar que llamábamos Atlántida. ¿Sale? Excelente, hermano. De hecho, alguna vez lo platicamos en previo a todos estos podcasts que realizamos, que se da igual muchísima información, y lo hemos dicho, ¿no? De pronto es como después de 40 minutos, ¿por qué no lo grabamos? Pero bueno, no es información que a lo mejor tuviera que escucharse o que saliera en ese sentido. Y en esa línea decíamos que el despertar no es algo que vaya a acontecer necesariamente de una forma o de una manera o con ciertas reglas o a tal hora todas las personas vieron un destello y luego entonces cambio de dimensión, sino que es particular en ese sentido y de entendiendo que las líneas van convergiendo en algún punto, así como me imagino llegan a un punto, así también regresan o a otras líneas o se van sumando a otras perspectivas que pudieran irse entrelazando. Entonces, bueno, eso por una parte, y ya lo mencionaste, el tema del día de hoy es Atlántida, y por supuesto que esta es uno de de las palabras que pudiera evocar muchos pensamientos e incluso recuerdos para quienes se sientan conectados con ese tema. Estoy muy seguro que van a encontrar demasiada información que no solamente entre o esté en su razonamiento, sino que además estoy seguro va a permear hacia una parte intuitiva. Entonces, para darle forma, para darle este primer comienzo, pues, ¿de dónde viene toda esta idea de la Atlántida? Porque históricamente, pues hay indicios donde se fue plasmando la existencia de esta civilización, que de hecho me decías, ¿no? Antes de comenzar, que más allá de una civilización era una época, era una era un momento, era un periodo, para poder ubicarlo en un tiempo-espacio. Y quisiera sumarlo también a otros episodios donde, si bien es cierto, hoy presente 2023 pudiéramos pensar en la Atlántida como algo que ocurre en el pasado, en realidad pudiera estar ocurriendo en algún otro punto, sabiendo que dentro de esta línea, y me imagino muchísimo a esta película de Marvel, Endgame, donde Tony Stark descubre el viaje en el tiempo, o bueno, no lo descubre, sino que simplemente da con la dinámica para poder crear esta banda, que creo que tiene un nombre, no sé cuál sea, y conecta finalmente los momentos, y entonces eh, demasiado pasado puede ser futuro y demasiado futuro es pasado. Recuerdo uno de los profesores que nos decía es que qué tanto el este es el oeste, dónde se pierde esa línea. Y ciertamente, como alguna vez lo mencionaste, Jorge, pudiéramos ser en este instante el, la,
el primer punto para llegar hacia esa línea de tiempo donde también hay grises, que tanto también de nosotros podemos estar preparándonos para volver a autocrearnos y ser Atlantes. ¿Ok? Vamos hacia ese punto, pero bueno, el primer aspecto. ¿Cuándo se menciona la Atlántida? Platicábamos que era un poquito de Platón. ¿Cómo podrías ahondar en ese sentido? ¿Qué referencias hay? ¿Qué fue lo que se platicó en ese entonces? ¿Qué fue lo que se plasmó en ese entonces? De manera escrita o de manera verbal, Jorge. ¿Cómo nos puedes apoyar con esa información? Ok, bueno, si la primera vez que se mencionó algo parecido a la Atlántida, digamos el nombre Atlántida, viene pues de un libro de Platón, Timeo y Critias, que a lo mejor lo llegué a ojear, yo no lo he leído, pero recuerdo el fragmento así como muy de hace mucho, que me parece que Platón escuchó esa información de alguien en Egipto, de algunos sacerdotes en Egipto, me parece. Escuchó que para ellos, los sacerdotes ya de esa época, tenían muy hermético el conocimiento y hablaban de una civilización que había existido muy grande y muy tremendamente poderosa, más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Que significan el estrecho de Gibraltar. Entonces, vamos por hecho que la Atlántida, pues podría haber estado en lo que es el Océano Atlántico, que se parece su nombre, Atlante Atlántico. Por algo se llama así. Eh, yo creo que en la actualidad, la gente, los científicos y igual los desinformadores, los Illuminatis y todos estos, que a lo mejor los vamos a ir mencionando algunos, eh, ellos quieren encontrar la Atlántida como si fuera una ciudad, como si fuera, no sé, como si fuera Londres o Nueva York, siendo que Londres y Nueva York solo son ciudades, ¿no? De un lugar más grande. Entonces, encontrar lo que es la capital que en ese tiempo tuvieron es difícil, porque pues, es como decir, bueno, nuestra civilización actual, que viene desde hace más o menos 8.000 años, hace 8.000 años, hasta ahora, dices, ¿cuál es la capital de nosotros? Pues en su momento fue Mesopotamia, luego fue Roma, ¿no? Ahora es Nueva York, por así decirlo. Entonces va cambiando, ¿no? O sea, las capitales de una civilización entera. Entonces es difícil encontrar algo así como una ciudad. Podríamos encontrar restos de la civilización por todo el mundo, que los hay, realmente los hay, son muy evidentes, pero como tenemos ya muy programados nuestros cerebros, estamos hipnotizados perpetuamente a través de todo lo que ya hemos mencionado anteriormente en otros podcasts. Es fácil que nos laven el cerebro y que nos digan que pues las pirámides las construyeron hace, no sé, me parece como 2.000 años antes de Cristo o 3.000 años, algo así, que es muy poco tiempo realmente para lo que en realidad tienen las pirámides, que son muchísimo más tiempo. Otra cosa es que fueron restauradas. Por ejemplo, Teotihuacán. Teotihuacán, podríamos decir que es como el segundo lugar más importante, ¿no? En cuestión piramidal, porque está restaurado. O sea, si tú vas a Teotihuacán y vieras las fotos como lo encontraron, eran cerros, o sea, incluso sembraban ahí arriba de ellos. O sea, realmente no se tenía descubierto que había pirámides, ¿no? Creo que cuando llegaron los conquistadores españoles, me dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué son esos montículos? Y los mismos aztecas decían, no, pues es que esos montículos, desde que nosotros tenemos memoria, ya estaban ahí, o sea, esos ya eran cerros y dan las leyendas que hace mucho ahí habitaban los dioses o los hombres se convertían en dioses o algo así, ¿no? Se fue pasando esa información. Entonces nosotros, como civilización actual, restauramos las pirámides. Le pusimos, volvimos a reubicar las piedras, usamos el cemento y las dejamos otra vez, estéticamente muy bonitas. ¿Qué ocurre? Que llegara un cataclismo y vuelven a cubrir esas pirámides de agua o de lodo o lo que sea.
pues para la siguiente civilización van a encontrar que todo, si le hacen los estudios de carbono 14 o del carbono que usen, van a ver que estas pirámides pues las construyeron en esta época. Van a decir, ah, pues fueron de esta época. Y en realidad no, son mucho más viejas, solo que se fueron reparando, se fueron volviendo a reconstruir. Lo mismo le pasó a las pirámides de Egipto. Fueron reconstruidas muchísimas veces y muchísimas veces volvieron a quedar en el olvido y luego muchísimas veces las volvieron a sacar a flote. Entonces, podríamos decir que las pirámides de Egipto son muy viejas, muy, muy viejas. No se sabe exactamente, pero de que tienen más de 20.000 años, los tienen, incluida la esfinge, ¿vale? Entonces, podemos tener, pues, vestigios en todo el mundo, ¿no? De pirámides y de otro tipo de estructuras que se han encontrado abajo del mar. Eso todo está documentado, no es nada de teoría conspirativa, todo esto es documentado, solo que digamos que los de la élite nada más te dejan ver lo que ellos quieren, ¿no? No, no te van a decir, ah, mira, ya vamos a estudiar esto. Se encontraron unas pirámides en el fondo del mar, allá por Cuba, creo, ¿no? Allá entre Yucatán y Cuba, y dijeron, no, 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 ¿sabes qué? Nada más olvídalo y ya no le muevas, ¿no? Y si tú quieres ir a bajar allá, no te dejan. Ellos sí bajan o sea, pero no nos dejan a nosotros enterarnos de todo lo que hacen. Las pirámides de Bosnia son las pirámides más grandes del mundo, simplemente que no están reconstruidas. El mismo Zahi Hawass, que es el director de arqueología en Egipto, él mismo es un Illuminati, él mismo pertenece a las logias Illuminatis, y él es el que impide a los arqueólogos, porque como él manda, él es el máximo arqueólogo del mundo. Si tú como arqueólogo quieres ir y tú, digamos, tú arqueólogo ya estás renombrado, tú has descubierto muchas cosas, y entonces tu nombre pesa. Si tú vas y dices que las pirámides de Bosnia son reales, él te dice, te voy a hacer la vida de cuadros y te voy a destruir tu vida profesional si tú haces eso de decir que las pirámides de Bosnia son reales. Entonces le toca mucho a mucho arqueólogo amateur o aficionado ir a desenterrar las pirámides allá, pero son tan gigantescas que yo creo que ni con maquinaria se pueden volver a reconstruir o por lo menos quitarle las capas superiores de monte que tienen, ¿no? Pero adentro han descubierto incluso transformadores de miniatura como tipo embobinados o algo así, que ya están fosilizados o ya están hechos piedra, pero son un tipo de embobinado. Hay un montón de artefactos que han sacado de las pirámides de Bosnia. Tenemos por otro lado las pirámides de China, igual gigantescas, pero pues tenemos allá el gobierno chino que no deja que nada de esto salga a flote, mucho más recalcitrante que en cualquier otro lado. Entonces, por último, tendríamos las pirámides bueno, todas las que hay en Sudamérica, pero las de Antártida, ¿no? Y esas también están muy fuera de los libros. Entonces, bueno, tenemos pirámides por todo el mundo, ¿no? Que todas estas corresponden a un legado atlante que viene de un legado anterior. Ahorita lo vamos a explicar. No sé si prosigamos con algunas preguntas, ¿sale? Claro que sí. En este caso, por lo que vas describiendo en términos de las pirámides, pues quisiera pensar entonces que o sea, esta geometría o esta arquitectura que tienen se va uniendo a todos los vestigios o todo lo que fueron ellos como civilización. Y también quiero pensar entonces que el lugar donde hubo pirámide entonces es el lugar donde hubo Atlantes o donde hubo una influencia de la Atlántida. Y entonces, pues lo siguiente es que, si bien es cierto, mencionas que en alguna parte o en algún momento el océano Atlántico pues tiene esta relación con la civilización, pues también entonces es cierto que en cualquier lugar, o sea, entendiendo como al planeta Tierra, pues hubo este legado, hubo este impacto, hubo esta interacción y por supuesto que en ese sentido los conocimientos se van replicando, pero también se van adaptando a las civilizaciones que ya existían. Y me parece también, digo, un análisis como curioso e interesante en ese sentido, porque si bien es cierto en algunos de otros episodios, sí, por conocimiento normalmente
entendemos que Egipto es como la mata de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece, y a partir de ahí se va heredando el legado a demás civilizaciones, y después se va modificando o se va adaptando y va cambiando, pero queda esa esencia, queda siempre como esa primera chispa que fue lo que impulsó todo. Lo primero, digo, vamos con el tema, pero también es cierto que, por ejemplo, se menciona mucho al tarot, y para diferentes tarotistas hay quienes pueden vincular este conocimiento en las cartas y toda esta magia, esta tecnología al famoso tarot que le llaman egipcio. También hay algunas líneas que dicen, bueno, el tarot egipcio no existe como tal, simplemente es un nombre, se popularizó, lo crearon, pero no es como tal uno de ellos, ¿no? Por todos los caminos, así como pudiéramos decir en la cuestión popular, llevan a Roma, pues aquí todos, pareciera que todos llevan a Egipto y tienen una influencia desde ese sentido. Entonces, también cuando mencionaste sobre la construcción de las pirámides y cómo la reconstrucción de las pirámides y cómo pudieran estas estar vinculadas a una época más cercana, yo recuerdo muchísimo algunas expediciones que tuvimos por parte de la escuela, y nos hablaban de un material llamado estuco, de material estuco, y entonces decían, bueno, es que es increíble cómo este material emula al cemento, e incluso es más fuerte porque observan las pirámides y están de alguna forma establecidas como con esta fortaleza, y no se deterioran y están de pie. Y también yo recuerdo que el niño decía, bueno, ¿y por qué si el estuco es buenísimo no lo ocupan en vez del cemento? Pero bueno, se van resolviendo las dudas a lo largo de la existencia, y pues ahí está. Ok, a ver, otro de los puntos, Jorge, que llama mi atención es, y que recuerdo muy como a detalle, es la película de Atlantis. Esta película creo que menciona, o lo que más recuerdo son como estos colores llamativos entre el azul, entre el violeta, por ahí, y muy tecnológicos. Y era una combinación entre tecnología y, si le pudiéramos llamar, como también, o sea, tecnología en los artefactos, más no tecnología como trajes, que es otro de los puntos que quisiera preguntarte. O sea, tecnológicamente, los atlantes, ¿qué tan vinculados estaban hacia el aspecto, llamémosle tecnología espiritual, y qué tanto estaban vinculados hacia el aspecto tecnología artificial, sí, por ponerle un nombre? ¿Cómo era su vida en ese sentido, en el aspecto tecnológico? O sea, ellos, ¿a qué se dedicaban? Es más, lo mencionaste, el legado anterior de ellos. ¿Ellos de dónde vienen? O sea, son creados, son puestos aquí en este planeta como algún proyecto, así como lo somos los seres humanos. Ellos son la adaptación de alguna otra civilización anterior, tal vez de las guerras de Orión, y a lo mejor por ahí algún fractal o alguna facción que se haya desprendido y haya decidido experimentarse aquí. Si vienen de estas guerras de Orión, o sea, ¿qué tanto traen ellos como tecnología, vinculándolo a ese tema, pero también como memoria? O sea, si al día de hoy, lo has mencionado en otros episodios, mm, atemporalmente está ocurriendo la guerra de Orión, y pues por eso se van mezclando en diferentes líneas todas estas situaciones de conflicto. O sea, los atlantes también experimentaron esta situación de conflicto. Los atlantes también tuvieron algún enfrentamiento con civilizaciones como los Anunnakis, como los ahora Shepats que mencionamos. O sea, sí hubo alguna situación que los pusiera en una perspectiva de, oye, o sea, no debería de estar sucediendo esto, pero pareciera que es una réplica de las guerras de Orión, y tecnológicamente su evolución les permitía coexistir con esta vida, o también ellos buscaban como esta conexión de dimensiones, o ellos se encontraban ya en otra dimensión. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? O sea, tecnológicamente y dimensionalmente, Jorge, y si también tienen como esta memoria cósmica de haber pertenecido a alguna raza extraterrestre, o fueron una creación, fueron un proyecto, Jorge. Ok, bueno, primero hay que entender que para esa época, estamos hablando de hace más o menos 20.000 años hacia atrás, eh, coexistían muchas
otras razas y otras civilizaciones en el planeta. No es como ahora, que dejaron en la superficie solamente al humano y quitaron a todo lo demás para que pudiéramos recrear, en este simulador cuántico, el propósito era recrear la evolución del universo en un planeta. Empezar desde las cavernas y acabar con la inteligencia artificial. Eso es digamos, la directiva, la directriz que se propusieron todas las razas que estaban anteriormente aquí. Dijeron, ¿sabes qué? Ya le hemos regado mucho, por como ves, si todos nosotros nos encarnamos en cuerpos humanos y vamos a evolucionar y vamos a inventar la rueda y vamos a inventar el cobre, el bronce y vamos a llegar a un punto final donde nos autoinventemos de nuevamente, donde nosotros podamos ser dioses en acción y podamos inventar la inteligencia artificial y podamos inventar al humano, ¿no? Que es lo mismo, casi, casi. Entonces, ya estamos cercanos a eso, ya estamos cercanos a reinventarnos. Cuando nos logremos reinventar, este simulador cuántico se acaba. O sea, dicen, logró su propósito, para bien o para mal. Quien haya sufrido, sufrió, y quien no, qué bueno, y ni modo, se cierra, pero no sé, o sea, alguna vez tú me preguntaste qué es lo que la Matrix quiere de nosotros. Luego, la que la Matrix quiere no es que vivamos felices, lo que la Matrix quiere es que tengamos experiencias de vida y no le importa ni un bledo si tú eres feliz o no, eso ni siquiera lo toman en cuenta. O sea, la Matrix quiere experiencias de vida, es lo que quiere, ¿no? Entonces, vamos a entender que anteriormente a este mundo cuarentena, el mundo era libre. Había un montón de seres que venían, que bajaban, que posicionaban sus nodrizas a la órbita terrestre, bajaban, desarrollaban aquí experiencias de vida, desarrollaban genética, convivían con seres nativos, personas primitivas. Teníamos por un lado los neandertales, los cromañones, un montón de otras razas, los pigmeos, un montón. O sea, lo que ha descubierto la ciencia es poco. O sea, realmente había un montón de seres que, pues eran, muchos eran autóctonos, otros habían sido ya unas degeneraciones de guerras anteriores por la radioactividad. Eh, entonces, en esa época tenemos varias facciones principales, ¿no? Bueno, aparte los continentes eran otros, ¿no? Pero bueno, más o menos teníamos todavía un legado de las 7 razas primordiales, que esas 7 razas primordiales fueron introducidas eh, en Lemuria, bueno, en lo que llamábamos Mu, continente de Mu, que después Lemuria fue como que lo que le siguió. Esas razas primordiales fueron razas perfectas para desarrollarse en este planeta. Solo fueron 7 razas. Eh, Posteriormente fueron destruidas y fue cambiando mucho pues digamos, la historia de la prehistoria. La prehistoria, por así decirlo. Es que no era historia, pero no tenemos registros, ¿no? Tendríamos que llamarle prehistoria. Eh, bueno, tenemos por un lado a Lemuria, ¿no? Lo que consideramos Lemuria, eh, que abarcaba de lo que es todo el Pacífico, ¿no? Desde Nueva Zelanda hasta Hawái, hasta Isla de Pascua, hasta algunas islas de Japón. O sea, de ahí de que antes eran islas, ahora Japón es una sola isla, bueno, 4 islas creo. Antes eran como más islas. Y ahí hay pirámides, ahí han descubierto abajo pirámides, en Japón. Tenemos lo que es la región de África y de Mesopotamia. En esa época, bueno, estaba dominado por seres provenientes de del Imperio de Orión, ¿no? Y eh, tenemos también lo que es la parte de América del Norte, que estaba dominada por el Imperio de Sirio. Tenemos también, por otro lado, Groenlandia, que en esa época era, pues no tenía hielo, era, digamos, un continente, pues, verde, ¿no?
Ahí teníamos bueno, a muchos seres arios o arianos, como le quieran decir, eh, rubios, ¿no? Rubios de ojo azul, provenientes de algunos sectores de Neb, estrella de Neb. Tenemos em, es que los seres rubios vienen de un montón de estrellas, ¿no? Por otro lado, teníamos en Asia, o las regiones asiáticas, pues todo lo que conocemos como asiáticos, venían las razas amarillas, ¿no? Mongolas o como se les llame, que vienen de las regiones de Tau Ceti, de la estrella Mei Wei y Kappa Wei. Esas son de Centauro, ¿no? Son razas asiáticas. Eh, y teníamos lo que es la Antártida, que para muchos es la Atlántida. En la Antártida teníamos seres de Aldebarán, que eran lo que conocemos como pleiadianos. Bueno, el Pleiades es una colonia más de ellos, pero venían de Aldebarán. Y por último tenemos la Atlántida. Y la Atlántida abarcaba desde las Azores hasta el sur, que abarcaba parte de África y parte de Brasil. Eh, bueno, de ahí, de la Atlántida, teníamos a seres que vienen de Altair, de la constelación del Águila. ¿Ok? Tenemos una combinación de razas negras, razas rojas y un poco de razas blancas en la Atlántida. Entonces, estamos hablando que tenemos un montón de seres que vienen de un montón de lugares. No mencioné a todos los reptilianos, porque nos vamos a revolver, ni tampoco mencioné a un montón de otros seres que han venido. Nada más dije Imperio de Sirio, pero podemos hablar de que el Imperio de Sirio trae cetáceos, trae felinos, trae eh, aviares, trae humanos, humanoides, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en la Atlántida, lo mismo existía. Había convivencia con otro tipo de seres, no nada más humanos, ¿no? Entonces es difícil para nosotros entender esto, pero esto está registrado en los murales de Egipto. Si te das cuenta, en Egipto, pues, los dioses, según los dioses, que en realidad eran gente de antes, pues tenía cara de pájaro, cara de león, cara de cocodrilo o cara de persona, ¿no? Cara de pez también. Entonces, todos estos son seres humanoides de diferentes lugares, de diferentes regiones de la galaxia. Entonces, cuando alguien habla de la Atlántida, siempre se pone a decir, oye, pero ¿qué continente? O sea, son solamente cosas terrestres, ¿no? Yo les estoy hablando de cosas estelares, de dónde vienen y el intercambio comercial que había a nivel interestelar o a nivel galáctico. Eh, por otro lado, tenemos que hubo tres inundaciones o tres, digamos, hundimientos de la Atlántida. El último fue hace 12.000 años, pero hace más tiempo, creo que hubo uno el primero fue hace 300.000 años o algo así, ¿no? Y luego fue otro y luego el último hace 12.000 años. Entonces, ese continente se fue hundiendo a través de miles de años, o sea, no fue repentinamente todo. Y también vamos, digamos, a regresarnos en el tiempo y poder visualizar que ellos traían encarnaciones, o sea, las almas que encarnaron en los Atlantes venían de lo que conocemos como el planeta Maldek. El planeta Maldek es aquel que quedó entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides. Entonces esas personas no tenían dónde encarnar y por frecuencia las ubicaron aquí mismo en la Tierra. Ellos empezaron a desarrollar tecnología tipo pirámides, ¿no? Hace miles de años. Esta tecnología de tipo piramidal lo que hace es absorber la energía del cosmos y procesarla de algún método de energía libre que aún desconocemos para crear portales. Esos portales sirven para muchas cosas, ¿no? Para viajar en el tiempo, para viajar a otras dimensiones y sirven como arma. Pueden usarse como un arma de destrucción masiva. Si no se sabe usar adecuadamente,
es muy autodestructiva. Es lo que pasó con Maldek. Maldek no supo usar esa tecnología de agujeros negros, crearon un agujero negro en el mismo planeta y destruyeron el planeta. Entonces, estos mismos individuos encarnaron en Atlantes y fue cuando la Atlántida empezó a tener una exponencialidad de tecnología. O sea, empezaba a haber una cantidad tremenda de ingenieros tipo Tesla, o sea, encarnados, que empezaron a poder dar energía libre, energía nueva, que no se tenía antes. Mucha tecnología. Esto hizo que se hicieran súper tecnológicos los atlantes, ¿sale? Empezaron a dominar todo el planeta, lo que son esta facción, digamos, atlantes maldequianos, por así decirlo, ¿no? Que en realidad, pues ya eran más atlantes, ya no eran maldequianos, físicamente eran atlantes. Ellos crearon un lugar muy importante de ese tipo de energía en lo que es la región de las Bahamas, lo que llaman ahora el Triángulo de las Bermudas. Ahí más o menos abajo, en esa época pues era tierra, no era mar. Y ahí hay unas pirámides abajo. Esas pirámides las querían usar pues para varios propósitos. De hecho, ellos querían pasar de dimensión a otra. Y lo habían logrado, pero yo te había ya dicho en otro podcast que no se resiste, molecularmente y atómicamente no se resiste pasar de una dimensión a otra por medios tecnológicos. Entonces otras facciones que ya estaban en este planeta tuvieron que darle, digamos, equilibrio a eso o hacer que no destruyeran el planeta, ¿no? Entonces eso creó guerras, como ahora, como estamos ahora, ¿no? Que es Rusia contra Estados Unidos, lo mismo pasó en esa época, solamente que tenían más poderío, más armas. De Guerra Fría, lo mismo tuvieron. Se repite la historia. Eh, para eso también hay que entender que eh, cuando llegaron los maldequianos, ellos quisieron imponer también un poder racial. Ellos empezaron a encarnar en los más caucásicos, en los más arios de la Atlántida, y ellos empezaron a querer sobreponer su poderío sobre las demás otras razas de color más oscuro. Lo mismo que pasó aquí con los alemanes. Lo mismo. De hecho, los alemanes son los maldequianos encarnados en varias otras. O sea, ellos venían de la Atlántida y anteriormente de Maldek. Son lo mismo, o sea, nada, no siguen sin salir de los ciclos encarnacionales. Lo malo es que siguen repitiendo los mismos patrones. Ahora, eh, ahí hubo una intervención también de lo que llamamos los dioses negros. Los dioses negros, que ya los hemos descrito en otros podcasts anteriores, los Zulu, ¿no? Los Zulu venían de Altair 4 también. Eh, pero digamos que digamos, los negros que ya existían aquí en este planeta eran un legado mucho más antes que habían dejado esos mismos dioses hace miles de años atrás. Ahora, ellos retornan y regresan con una nave muy poderosa. Esta nave fue entregada por los Elohims a los Zulu. Y estos se posicionan en el planeta y bajan como comandantes y regresan, digamos, a lo que conocemos ahora como la región de Veracruz, la región de Yucatán, la región de Cuba, Brasil, ¿no? Venezuela, toda esa parte y otros islas o lugares donde no había, bueno, donde había tierra anteriormente. Son lo que llaman ahora los olmecas, ¿no? Las cabezas gigantes son estos seres que traían cascos, pues eran comandantes, eran militares. Ellos vienen a impedir la destrucción de la Atlántida por medio de esta nave tan importante que traen dada por los Elohims. Tenían ya una capacidad tremenda de tecnología. Entonces, ellos vienen y, digamos, calman las aguas, ¿no? Eh, y ellos dan un balance a la guerra racial, ¿no? Que ya había muy fuerte en Atlántida.
Pero bueno, esta es una historia tan grande que es como contar nuestra propia historia, entonces es perdernos, ¿no? Pero bueno, más o menos ya te fui dando las raíces de dónde vienen, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y vienen de Maldek, vienen de Altair, vienen de Aldebarán, vienen de todos lados, como nosotros mismos. Nosotros mismos también venimos de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si prosigamos con otra pregunta, ¿sale? Ahorita que vas mencionando el origen, o sea, el origen no es un lugar, no es, respondiendo a la pregunta que te hago, no es un proyecto, al menos no dentro de la cuarentena en la que estamos. Esto entiendo, ¿no? Mientras estamos en cuarentena, somos un proyecto, mientras no lo estuvimos, éramos más bien la encarnación de diferentes lugares para experimentar. Eso es como lo que pudiera discernir en ese sentido. Me recuerda mucho eso también, muchísimo estas dos películas. Una de ellas, creo que la mencionamos recientemente en alguno de los episodios, El Planeta del Tesoro, que había por ahí un cyborg y pues lo van vinculando con emociones, pero lo interesante es como toda esta naturaleza con diferentes razas que están conviviendo de una forma armónica. Conviven y cada uno va contribuyendo desde sus conocimientos y desde las habilidades que tienen. Y también recuerdo muchísimo esta película donde es de Thor, no, no sé cuál de ellas, pero cuando pelea contra Hulk, y están en un planeta donde hay seres igual de todos lugares, todo tipo de razas, todo tipo de tecnología para salir y entrar al planeta. Y pues sí, ciertamente hasta uno podría pensar, bueno, qué tan terrenal es lo estelar cuando en este tipo de películas están mencionando toda esta interacción entre razas, pero que van siguiendo un orden, o que van siguiendo ciertas políticas, o que van siguiendo ciertos lineamientos para que puedan convivir de una manera más eh, armónica. Entonces, ahorita que me mencionas, digo, yo trataba como de imaginar justo el cómo pudiera toda esta genética ir interviniendo, pero no solamente a ese nivel, sino también como a un nivel de memoria estelar, memoria cuántica, y que por entrelazamiento cuántico vamos teniendo todo este tipo de situaciones y circunstancias. Te puedo comentar de manera muy particular, Jorge, que de nuevo en hipnosis hay una de las personas con la que he estado trabajando constantemente, cuando se le pregunta a sus guías de dónde son, de qué dimensión son, se refieren simplemente a Atlantes. Nosotros somos Atlantes y hasta ahí. Yo quiero pensar que también el que nos digan que son Atlantes es como para no darnos todo esto que ahorita nos estás compartiendo, toda esta historia y toda esta conexión que pueda tener en toda la evolución que ha acontecido, pues para poder mencionarlos de esa manera. Entonces, desde ese punto, pues nos vas hablando de los orígenes. Ahora, cuando la historia se va repitiendo, cuando mencionas esta situación de Maldek y que se van replicando, por ejemplo, en los alemanes, pues me imagino que como ciclo o que como parte del mismo movimiento, en algún punto, si no son los alemanes, pues va a ser alguna otra nacionalidad la que pueda seguir esa línea y solo tenga otro nombre y se siga repitiendo. Me imagino que pudiera que en ese entorno pues continuar la historia para que de alguna forma la réplica pues siga como cumpliendo hacia la Matrix, ¿no? Experiencias de vida en cuerpos humanos, pero con todo este linaje que tenemos desde lo estelar. Los atlantes, Jorge, creían en algo. Habían experimentado tecnológicamente, lo acabas de mencionar, y mencionaste este uso de portales. Pero si pudiéramos ponernos a lo mejor en una posición muy terrenal con ellos, o sea, ellos tenían alguna noción sobre esta idea de estar conectados con la fuente, ellos creían en la tecnología, esa era su bandera, era su estandarte. Por ejemplo, ahorita nos estás dando una definición clara y precisa de dónde vienen los atlantes, pero, o sea, ellos cuando estaban encarnados en ese instante, o sea, ellos sabían
precisamente su origen y a lo mejor pudieran relacionarlo con algún, digámoslo así entre comillas, ¿no? Digo, no por reducirlos a a la Matrix, a la terrenal, pero, o sea, ellos tendrían algún tipo de creencias dogmáticas como nosotros, o sea, lo eran, podría para ellos la tecnología ser como este punto en el que nos vamos tecnológicamente y sobre esa misma línea nos dirigimos. Y sí, digo, me imagino que sí, pero en frecuencia no existe esta conexión con el cuerpo atómico, pues a lo mejor pueden experimentar un poquito, ¿no? El irse, mira, voy viendo qué ocurre de este lado, pero me regreso porque ciertamente los espines de los que estoy vibrando, pues no me dan como para soportar esta conexión. Entonces, o sea, en cuestión de creencias, sí podríamos decir que ellos pensaban que existía como esta idea de que somos uno con todos los demás, de que somos fractales, o sea, sí estaban como conscientes de ellos. Es más, porque ellos, o no lo sé, Jorge, no derivaron en aportar hacia las ideas de los reptiles, por ejemplo, ¿no? Porque ellos son tecnológicamente, o sea, lo has mencionado, que están como topados hasta cierta dimensión tecnológicamente, pero ellos usaban la tecnología, o sea, pudieran ser también ellos como contribuyentes para que los reptiles siguieran esa misma línea de tiempo. Y como ya a lo mejor, no lo quiero llamar morbo, pero por ejemplo, ellos de qué se alimentaban también, o sea, como aterrizándolo, ¿de qué se alimentaban? ¿Era como acaso los avatars? La naturaleza, esta conexión con el sol, eh, o qué pudieran consumir. Digo, tenemos por ahí un tema de educación estelar, pero sí quisiera preguntarlo, o sea, sus cuerpos, ¿cómo eran? ¿Sus cuerpos también eran parte de la fisicalidad o existía algún tipo de apoyo tecnológico como algún tipo de prótesis para que ellos pudieran existir? Si, digo, yo te mencioné hace ratito que a través de hipnosis, pues le decía a esta persona, somos atlantes, pero honestamente no sé cómo sean físicamente. Entonces, también quisiera llevarlo por ese lado. Y su convivencia, que es uno de los puntos que aquí tengo apuntados, o sea, su convivencia era sí de aceptación, de armonía, o como lo mencionas, poco a poco se fueron segmentando y fueron segregando a ciertos grupos, y entonces ahí es donde, ¡fum!, de nuevo, el equivalente a lo mejor al ego para ellos fue lo que propició estas tres inundaciones que mencionas. Que a propósito me imagino que la Biblia en ese sentido, pues nos va narrando, ¿no? Si estas inundaciones ocurren como parte y nosotros lo vamos dando como este tema muy terrenal, ¿no? Muy bueno, como, al menos a mí me cuesta como imaginar una barca, una barcaza o un barco con ciertas especies, ¿no? Pero visto desde este punto de vista, pues me imagino que estas inundaciones que acontecieron fueron como o sea, podemos decir que fue también como parte de un reseteo, o sea, sí fue, digamos, la ascensión de ellos. Ellos estaban conscientes de que en algún punto iba a haber una inundación, pero además, Jorge, y adelantándome a algunos comentarios que pudieran hacer personas que escuchan este episodio, si tenían tanta tecnología, entonces era posible hundirse, o sea, era posible como perecer por parte del agua, porque pues al ser tecnológicamente avanzados, al venir de diferentes lugares, al tener intercambios, no podían evitarlo, Jorge. Estas preguntas que te voy haciendo, que de pronto siento que son muchas, ¿cómo les podemos ir dando forma para que también este egregor de la Atlántida se vaya formando y tengamos esta conciencia más fresca? Ok, a ver, son varias preguntas. Primero, la primera que decías que en tu hipnosis te dicen, no es que somos Atlantes. Mira, Atlántida, como te dije, no es como que alguien. La simple palabra Atlántida viene de algo más antiguo. Eh, Son reminiscencias de otros sistemas estelares. Cuando la gente va a conquistar otro lugar, por ejemplo, los españoles, cuando llegaron aquí, ¿cómo le pusieron a México? Nueva España, ¿no? Y aquí todos los estados
se llaman así, ¿no? Nuevo León, ¿no? O sea, usaban los mismos nombres de donde venían. Lo mismo ocurre cuando llegan a colonizar aquí otros seres de otros lugares, les venían poniendo los mismos nombres. Lemuria, no es que Lemuria aquí se inaugurara, venían de otro lado, de otros espacios-tiempos, de otra dimensión, de otro lugar, de otro planeta, y ya sea por guerras o por algo, tuvieron que dejar ese lugar y venir acá. Entonces le volvieron a poner Lemuria, lo mismo con Atlántida. De hecho, Lemuria era como la capital espiritual y Atlántida era la capital tecnológica, ¿no? Digamos, no aquí, bueno, a lo mejor aquí también, pero en otros lugares todavía más lejanos de donde venían los colonizadores, ¿no? Ya te mencioné los colonizadores, son un montón de estrellas, un montón de lugares, quizás haya muchísimos más, yo nada más te puse algunos. Entonces, cuando dicen somos atlantes, puede ser que vengan de otro planeta, o sea, no necesariamente son los atlantes de aquí, ¿no? Si te fijas, el Atlántico, ¿no? Atlas, ¿no? Griego. Pero también aquí como los aztecas, el Atlatl, ¿no? Que es un arma. Y el Aztlán, ¿no? Que es de donde venían los aztecas, ¿no? Entonces todo está relacionado, ¿no? De hecho, si tú te pones a ver el idioma náhuatl, que es el de los aztecas, y lo relacionas, le pones relación con el idioma, por ejemplo, el del País Vasco, hay un montón de palabras que son idénticas. Me dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues que pues provenían muchas de esas palabras de lo que es Atlántida, de lo del medio, ¿no? Que había entre los viejos continentes y los nuevos continentes, por así decirlo. Ahora, bueno, la religión que ellos manejaban era muy variable. Es como preguntar la religión que hay en este planeta. Pues es un montón, no sé cuántas religiones hay, pero hay cientos, creo que, de religiones. Entonces, así más o menos era, pero eh, ellos como tenían más tecnología que nosotros en este momento, es que ellos no tenían como un siniestro gobierno. Así, toda la tecnología buena se la queda aquí el siniestro gobierno, los Illuminatis, el Cabal y los Cuarto Reich nazis, ¿no? Entonces, en esa época no existía como que esa parte tan siniestra, sino que la tecnología se proporcionaba a todo su pueblo. Entonces, no es que hubiera más tecnología que ahora. De hecho, ahora hay más tecnología que en esa época, porque en esa época los atlantes no podían ir a otra galaxia y el siniestro gobierno ya es capaz de ir a otra galaxia. Así de tanta tecnología hay aquí. Pero estaba diluida, hasta la tecnología estaba a disposición. O sea, la gente disfrutaba de los coches voladores. O sea, si tú te vas a la Atlántida, muchos creen que era como Grecia. Y si te vas a la mera capital o a las ciudades más importantes, en su mero esplendor, eran ciudades de cristal. Había carros voladores y había torres más grandes que las que hay en Dubái, ¿no? Entonces, la gente trabajaba dentro de esos edificios y ellos se regían por imperios. Había un imperio de la economía, un imperio de la agricultura, imperio de lo militar. Entonces ellos más o menos tenían aislados sus castas, por así decirlo. Entonces, y si tú nacías en el imperio de la agricultura, pues ibas a quedar como granjero, porque es lo que por ancestralidad te correspondía, ¿no? Y ese imperio alimentaba a todos, ¿no? Pero igual el imperio de la militar tiene que cuidar a todos. O sea, de ahí se fundaban y digamos, los niños que nacían ahí se forjaban, se hacían militares, se hacían guerreros, y luego se iban a todo el mundo a cuidar o a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Es muy parecido, si te fijas, a la forma de gobierno que tenían los griegos, ¿no? Esparta era para la guerra y así, ¿no? Atenas para el conocimiento. Entonces, más o menos ellos quisieron copiar ese legado que había en Atlántida. Nada más que no lo pudieron hacer de una forma perfecta como lo tenían los atlantes, porque ellos tenían mucha tecnología. Si tú querías viajar de un lugar a otro al planeta, lo hacías en cuestión de segundos, porque ellos tenían portales. Abrían un portal aquí y salías acá. O sea, no necesitabas transporte ferroviario o de avión, ¿no?
usaban portales. Ahora, la religión, pues se fue degenerando. Ellos podían creer en mil cosas. Por lo que se sabe es que al final eh, ellos cayeron mucho en lo que es la creencia del karma y usaban el karma para todo, como justificación. Y eso hizo que los líderes religiosos tomaran ese, digamos, ese dogma como un beneficio para poder controlar a la población. Y pues en vez de que los científicos o los políticos de ese entonces tuvieran más poder, lo tenían los magos negros y los brujos y los religiosos, digamos, esotéricos. Eh, en cuestión de convivencia, eh, había mucho racismo. Como te dije, los maldequianos vinieron a imponer ese racismo, pero no nada más entre humanos, sino entre especies. A muchos de los reptiles se les cazaba como animales y se vendían como esclavos, por ejemplo. Es un ejemplo. Eh, Existía la esclavitud. Eh, Pensamos que a lo mejor eran demasiado elevados y realmente muy, muy parecidos a nosotros, ¿no? Em, También me preguntaste si ellos, con tanta tecnología, cómo no se salvaron de los cataclismos. Eran muy orgullosos. Ese es el error de todas las civilizaciones. Cuando llegan a un clímax de tecnología, se creen imparables y ese orgullo hace que sea su propia destrucción. Ellos creyeron que cuando venía a pasar el sistema Hercolobus, que ese pasa aproximadamente pasa muy cerca cada 12.000 años. Ellos dijeron, bueno, nosotros pues tenemos la capacidad de protegernos, de pararlo, y lo que hicieron fue, bueno, se cree que fue parte del problema de la inundación. Ellos, digamos, pararon el planeta para que no fuera intervenido por la gravedad del Colobus, de la nana marrón que se acerca a este sistema cada cierto ciclo. Ellos quisieron detener con su tecnología el planeta para que no girara, pero digamos en el creer que poder que lo hacían, al final falló y fue peor porque dio pues como un chicote, ¿no? Así, ¡pum! Se fue todo de jalón, un resorterazo y dio una buena vuelta doble en vez de nada más haber dado media vuelta. Eso hizo que todo el mar y se fuera de todo para un lado y hubo inundaciones, o sea, hubo olas de hasta de 1 kilómetro de alto en algunos lados. Entonces, o más, quién sabe, no recordamos bien a veces esas magnitudes de eventos, porque en proyección astral no ves las medidas, nada más ves lo que hay. Y a veces, muchos han recordado que esas olas bañaron a todos los continentes, más o menos como lo que se vio en la película del 2012, esa que se destruye el mundo, y que hasta llega el agua hasta el Everest y todo esto, más o menos eso fue. Pero no es que haya llovido, o sea, porque la Biblia te dice que llovió y que nada más fue subiendo el agua. No, no, no. Esto fue una sola ola que atravesó todo el planeta y luego las aguas fueron pues encontrando su orden natural, ¿no? Por ejemplo, el río Titicaca, ahí no había agua. De hecho, se dice que hasta abajo hay vestigios de cosas y fue por esa ola gigante que llegó y ahí quedó el agua, ¿no? Y bueno, luego por circunstancias naturales quedó ahí el río, o sea, o se fue, digamos, el cauce natural se encontró o un brazo de mar o algo encontró por ahí y siguió ese lago. Y muchos lagos están a mucha altitud, nacieron de este evento, ¿no? Nuevos mares, eh, nuevos continentes y se reconfiguró el planeta, ¿no? Yo creo que no hubiera sido tan drástico si ellos no hubieran metido la mano, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, esto es a grandes rasgos. Podríamos dar más detalles, no sé, pero no sirven de mucho. En realidad, no nos sirve mucho, no sé, saber qué comían, o sea, comían como nosotros, cazaban animales, comían carne. No, no eran como los lemurianos. Los lemurianos, esos simplemente comían, hojas, ni siquiera comían verdura. Es muy diferente, o sea, porque el cuerpo de un lemuriano medía 5 o 6 metros, o sea, eran seres perfectos, eran como felinos gigantes, elfos,
élficos, y el Atlante era una persona común y corriente como nosotros. O sea, eran seres parecidos a nosotros. O sea, en cuestión de altura y complexión, un poco más perfectos, eso sí, pero no eran demasiado diferentes, ¿sale? No sé si quedó bien respondido. Sí, bastante. Fíjate que no, hasta que mencionaste la película de 2012, como que va teniendo sentido el que al querer intervenir con la naturaleza, pues la naturaleza responda, evidentemente. Una de las siguientes preguntas que me llama la atención en función de lo que has platicado es, por ejemplo, cuando llega esta tercera inundación, ellos, y lo has dicho, ¿no? Cuando en algunos de de los habitantes estelares están en su planeta, en las naves y desencarnan, es el logo solar el que se van y luego entonces se van distribuyendo hacia digamos, el lugar en el que puedan reencarnar. Cuando se inundan, o sea, ellos ya entran directamente en esta simulación, es dentro de estos 12.000 años que mencionaste, se van a otros planetas, ellos deciden, igual a lo mejor dentro de esta conciencia, por mencionarlo de alguna forma, simplemente decir, bueno, pues vamos a esperar a lo mejor que se desarrolle más la tecnología o vamos a seguir experimentando, o no sé si el orgullo sea algo que desencarnados, pues ellos sigan experimentando dentro de su frecuencia, dentro de sus átomos, y entonces a lo mejor decidieran no simplemente no hacerlo, no encarnar y decir, pues me espero, ¿no? A que haya más tecnología, me espero ahorita que haya inteligencia artificial como para empezar a aparecer, porque más o menos se parece a la tecnología que pudimos haber tenido en ese momento. Eh, Podríamos decir que también dentro de nuestra genética tenemos, o dentro de los, por los recuerdos, tenemos esta noción de los atlantes, porque entonces, si los atlantes son orgullosos, pues de pronto el ser humano tiene mucho ego. Y a lo mejor la parte de los lemurianos, que son más espirituales, no sé si también como seres humanos sea como esta lucha, ¿no? O este equilibrio entre el ego, que en aquel entonces era orgullo de los atlantes, contra la parte espiritual que era lemuriana. O sea, pudiéramos ser también como esta muestra de lo que fueron estas dos civilizaciones. Y los lemurianos, o sea, tuvieron algún problema con los atlantes, o sea, era como de, ok, nosotros estamos en esta línea más espiritual, en las hojitas, ustedes son más tecnológicos, o si pudo haber como algún tipo de integración, de convivencia, pero bueno, sobre los mismos pasos, o sea, cuando se inunda. Entran ya a esta simulación donde ¡fum! Quedan atrapados o se van a otros planetas o están reencarnando ahorita. O sea, podríamos pensar que tal vez los nuevos niños que están aquí, sí, ciertamente de las guerras de Orión y pues toda esta situación psíquica, ¿no? Que pues, puede provocar enojos o rabietas. Pero también, o sea, pudiéramos decir que entre nosotros existe, pues están estos atlantes. Jorge, digo, te lo pregunto de esta forma para acercarnos también hacia el final. Y la importancia del tema. Estamos mencionando Atlántida porque es parte de este eslabón que de alguna forma nos está pues nos está poniendo en esta perspectiva, ¿no? Pudiéramos también entonces ser la antesala para regresar a, a un punto donde el orgullo nos gane y que existe una cuarta inundación. O sea, ¿eso es posible, Jorge? Ok, bueno, después de la inundación, lo que ocurrió es que los atlantes ya dependían mucho de la tecnología. Ellos no sabían sobrevivir en la naturaleza, pero está mal dicho sobrevivir, porque es como estar en contra de la naturaleza. La gente dice, oye, ¿cómo es posible que alguien sobreviva en la selva? Es que si tú vas a sobrevivir en la selva, te vas a morir. Tú tienes que vivir, tienes que convivir, tienes que conectarte. Si tú vas a la selva y estás en comunión con los elementos,
puedes ir sin un cuchillo, incluso desnudo, pero tú estás en conexión con los elementos, no te pasa nada. Las culebras te respetan, todos los animales salvajes te respetan, porque ellos se manejan por frecuencia, manejan por un código Matrix que les impide hacerte daño, porque tú ya estás en otra frecuencia, ¿no? Y tú te puedes alimentar de lo que tu psique te da a entender que es comestible, ¿no? Ves unos hongos, te los comes. Tú sabes cuáles son buenos y cuáles no, porque tú ya tienes activada tu capacidad de conexión elemental. Esto solamente lo tenían los lemurianos. Los lemurianos vivían desnudos, vivían en árboles. Sus casas parecían hechas como de la misma raíz del árbol. O sea, ellos no construían con nada. O sea, el mismo árbol hacía la casa de ellos. Ellos vivían totalmente en un, digamos, como la película de Avatar, parecido. Parecido, ¿no? No es tan exacto, pero para que se den una idea. Eh, pero sí tenían tecnología. Ellos tenían sus científicos, desarrollaban cosas en laboratorio, no por vivir en taparrabos, no tenían tecnología. O sea, ellos sabían conectarse, pero a la vez tener ese equilibrio. Los atlantes ya no, ellos vivían en ciudades. El problema es vivir en la ciudad porque pierdes toda la conexión con los elementos. Cuando viene la inundación, los sobrevivientes no saben qué hacer. Entonces, los sobrevivientes se van a lo que es Europa, algunos que otros a África, a América, ¿no? A, algunos llegaron a la Antártida, porque pues en ese tiempo la Antártida no tenía hielo. Pensaron que iban a sobrevivir ahí. Y gran error que se congeló de un día para otro. Eh, y después ellos encontraron a las civilizaciones indígenas que no tenían tecnología. Es como si ahorita nos diera de nuevo un diluvio y, no sé, alcanzas a llegar a la sierra o al monte y ahí te encuentras con una, no sé, con una tribu que siempre estuvo cazando o sabe usar el arco y flecha, sabe usar las raíces, pues te juntas con ellos y te dan asilo, te juntas con ellos porque ellos lo saben hacer, ¿no? Eso mismo pasó en esa época. La gente que sobrevivió se fue con la gente que era indígena, ¿no? Y los indígenas no sabían ni qué ocurría. Ellos cuando veían a los atlantes pelearse con otros seres, pues nada más veían batallas en el cielo, ¿no? Veían así explosiones gigantes o bombas nucleares y ellos nada más lo que hacían era pues no saber qué pasaba y eso negativó mucho a los indígenas de esa época porque ellos tergiversaron sus mitologías, o sea, ellos pensaban que pues estaba peleando su dios con otro y algo así, ¿no? Y eso realmente negativó mucho a los indígenas. Entonces, eh, por ejemplo, algunos atlantes que sobrevivieron llegaron con los celtas y los celtas eran indígenas, estaban en taparrabos. Ellos le bailaban al fuego. Entonces, eso es lo que ocurrió, digamos, en la circunstancia de supervivencia. Ya después se fueron haciendo indígenas, o sea, los atlantes mismos se fueron haciendo indígenas por el hecho de no, pues de combinarse con la gente que vivía en comunión elemental, ¿no? Ese por el lado pues de qué ocurrió, ¿no? No sé si estuvo respondido. Me habías preguntado otra cosa, no lo recuerdo. ¿Me puedes recordar? Sí, claro que sí. ¿Se van a otros planetas o simplemente, bueno, ahorita lo vas respondiendo, ¿no? Se van combinando y de ahí que, por ejemplo, se habla mucho aquí de los toltecas en México y que tenían un conocimiento increíble de las estrellas, incluso a nivel numérico. Me imagino que también dentro de la combinación elemental ellos van contribuyendo desde todos estos conocimientos. Incluso en México, ¿no? Que se desarrolla aquí en estas civilizaciones el cero, esta noción del cero. Eh, Todos, o sea, o hay algún porcentaje o se quedan aquí como en esta combinación con las civilizaciones ya existentes, o también hay quienes logran ir a algún otro planeta, algún otro espacio y siguen ese desarrollo. Esa era la otra pregunta, Jorge.
Sí, ellos fueron a otros planetas. Así como el gobierno secreto lo está haciendo en este momento, lo mismo hicieron los Atlantes. Ellos se fueron les dieron asilo creo que en Orion y no recuerdo en qué otro lado. Les dieron estrellas o digamos un lugar para un planeta o una región en un planeta para poder desarrollar su civilización de nuevo, sin perder la tecnología que ya habían logrado. Pero no todos se van, es como lo que va a pasar. O sea, si realmente nos llega un cataclismo, nosotros no nos salvamos, porque a lo mejor si estás si tu nombre está en las listas del gobierno secreto, pues igual te hablan, o igual te abducen, o igual llegan y te llevan, ¿no? No sé si sea fuerzas o si tú quieres, como en esta película de Gerard Butler, la de Greenland, ¿no? Se llama, es como Groenlandia, o no sé si, o en español le pusieron como el fin de los tiempos o algo así, ¿no? Pero ahí el tipo, que es un ingeniero, creo, le llega un mensajito, ¿no? Que dice, preséntate a tal lugar con tu familia, nada más tu familia. Son tres, creo. Nadie más, si no, no te podemos dejar pasar. Y era porque ya había una lista de gente que era necesaria para reconstruir una civilización. Y él, como era ingeniero civil, creo, pues era como esencial. Y lo mismo ocurrirá y lo mismo ha ocurrido. O sea, no toda la gente se puede salvar físicamente. No, o sea, lo que sí se puede salvar es la conciencia. Y eso es lo que realmente importa, porque como ya les mencioné, ¿de qué sirve que te metan en un búnker con los políticos actuales? Probablemente vaya a haber un cataclismo más ahí abajo en el búnker, va a haber rapiña, va a haber, pues, digamos, pudiera haber un golpe de estado o, no sé, o se amotinan, ¿no? Digamos, para a ver quién, la ley del más fuerte. Es lo que va a pasar. O sea, si realmente no eligen a seres, digamos, con conciencia, que no creo que pase. Entonces, los atlantes también se fueron al intraterreno, también se fueron al intraterreno, allá están abajo y siguieron su civilización, que más o menos viene como la película esta que me mencionas de Disney, ¿no? Atlantis, creo que estaban en el intraterreno, ¿no? Viviendo todavía su civilización, lo mismo. Si tú te bajas, allá tendrán sus lugares de supervivencia, o muchos ya ascendieron y ya no están en esta dimensión, ya están en una quinta, en una sexta dimensión, experimentando otro tipo de evolución y otro tipo de dimensionalidad, algo que no podemos entender, pero que ellos ya les tocaba, ¿no? Es como subir de grado, ¿no? Te toca ahora vas a secundaria o vas a la universidad, por así decirlo, ¿no? A ver si quedó respondido. Sí, bastante claro, sobre todo porque dentro del mismo desarrollo, dentro del conocimiento que se va teniendo y de alguna forma, cuando lo vas platicando, recuerdo como un poquito ya, entre comillas, la historia oficial, ¿no? De, pues ciertas civilizaciones que desde África iban migrando hacia Europa, pero con esta perspectiva entonces ya existían en los diferentes continentes estas tribus, estas comunidades que tenían el conocimiento, ¿no? Cuando llegan, por ejemplo, a México y en este descubrimiento en 1521, me parece, y ven toda la arquitectura y ven todo, o sea, no nos ven como seres que, ay, miren el fuego y danzan, ¿no? Al final quisieron hacerlo por ese lado, pero llegan y hay una arquitectura, hay un sistema numérico, hay un sistema donde van como este pago de impuestos, el misma agua, cómo se va con la arquitectura, pues distribuyendo para que llegue a ciertos lugares. Entonces, todo este conocimiento, me imagino, está ahí. Uno podría decir, bueno, a ver si el origen está en África y a partir de ahí se va diseminando a diferentes puntos, ¿cómo es posible que civilizaciones ya tuvieran todo ese desarrollo? Entonces, ahí es cuando de alguna forma se va como empalmando con lo que mencionaba, ¿no? La idea de la historia formal, como la vamos conociendo, pero si vamos hacia atrás, entonces ocurre todo este proceso donde de alguna forma la misma civilización pues se está formando, ¿no? Y los que se van a otros planetas, cuando mencionabas que también el gobierno secreto ya lo está haciendo, se está repitiendo, ¿no? Como un bucle la historia y de ahí la máxima que hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y ahí está, ahí está. Tal vez cuando nos mencionan esta frase
a ver, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No solo es dentro de la formalidad terrenal que conocemos, sino en un sentido estelar se está repitiendo. Entonces, ahí fíjate que una de las preguntas que también me llega, Jorge, es a ver si la Matrix está hecha para nosotros tener experiencias, para experimentar en nuestra vida, pero si también ya hemos experimentado antes de que existiera toda esta malla de frecuencia y toda esta cuarentena, entonces en realidad hemos aprendido porque ya no solo es una cuestión de nosotros como Matrix, como cuarentena, como estar aquí atrapados de alguna forma, pues estamos en el camino de la conciencia para salir. Ya se ha repetido, entonces de verdad podríamos decirlo, estamos, y no quiero usar la palabra, pero lo voy a preguntar así, o sea, estamos condenados, Jorge, a que si no ascendemos en conciencia, de verdad repitamos esta historia, a lo mejor en no sé cuántos años alguien esté grabando un podcast y que en lugar de llamar de Atlántida le llame planeta Tierra, ¿no? Es que en el planeta Tierra existían esto y civilizaciones, o sea, sí podría ocurrir eso, ¿hay alguna línea del tiempo donde la historia simplemente se repite y así como ahorita estamos hablando de los Atlantes, así los Atlantes hablaron por ejemplo, Altair, que es lo que mencionabas, ¿no? De Aldebarán, o sea, ¿estamos condenados, Jorge? ¿O qué sucede ahí, ¿no? Porque entonces, si lo mencionas desde ese punto de vista, y al menos particularmente con este episodio, pues la Matrix solo es un reflejo de aquello que aconteció. Y si no, y fíjate, o sea, no por ser pesimista, pero si no tuvimos la oportunidad de ascender cuando no había un planeta en cuarentena, pues ahora, ¿qué posibilidad tenemos? ¿Qué podrías comentarnos, Jorge? Pues sí se repite la historia. Se repite porque tú conoces, por ejemplo, gente que aprende la primera, ¿no? Tú le dices, ¿sabes qué? Esto, pum, y no se equivocan. Pero hay gente que tú le dices, mira, te vas a equivocar y chin, se equivocan. Y ya según aprendió, no, pues, se sigue equivocando 10 veces con la misma piedra. Entonces todo es por frecuencia, ¿no? Hay gente que va a salir a la primera, hay gente que va a quedar encarnada en todos estos ciclos interminables de repetición y son aquellos que sienten que han encarnado en la Atlántida, en todos estos simuladores anteriores y que no han podido, pues digamos, romper ya las barreras de la materia y salir a otra, algo diferente, ¿no? Eh, por un lado, ese es, digamos, el modo espiritual de verlo, ¿no? Por otro, podemos decir que sí estamos condenados nosotros en este instante a varias agendas futuras. Una es digamos, la ascensión de algunos de nosotros, ¿no? De los que se puedan, los que quieran, los que lo logremos. Eh, Otra es dormirnos y seguir en la Matrix, que nos encanta, no sé, pagar impuestos, que nos encanta fútbol, las películas violentas, la inconsciencia, ¿no? Eso hace que te guíen como ganado y tú eres un ganado más. O sea, cuando los extraterrestres vienen y ven que te comportas de esa manera, para ellos eres ganado. O sea, tú no tienes capacidad de ser alguien, pues, consciente, ¿no? O sea, ellos te toman como si fueras una vaca o algo así. Entonces te tratan como vaca, te tratan como experimento genético. Ahora que si tú tienes conciencia y tú has demostrado que eres capaz de trascender todas las barreras sociales, las barreras de la élite que te ha puesto a través de los milenios, eres alguien que eres merecedor ya de trascender y de irte a un cuerpo más perfecto, a desarrollar experiencias de vida con otras capacidades psíquicas, levitación, ubicuidad, telepatía, todas las mancias que pudiera haber, o sea, todo en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces, porque tú ya eres capaz de manejar eso. Ahora que si tú te comportas como ganado, vas a seguir siendo ganado. Te van a meter los pinchazos y te van a dar una agenda futura específica para cierta raza que te está ordeñando o granjeando. Eh, por ejemplo, la agenda gris es, ellos no traen una agenda de ascensión, ellos vienen nada más a vampirizarnos. Ellos se drogan, de hecho las drogas
están, digamos, financiadas mucho por el grupo gris, o sea, los extraterrestres grises. Ellos lo que hacen es drogarse con la gente drogada. O sea, ellos se drogan a través de la gente drogada. Lo hacen, o sea, si una persona se droga, sobre todo con drogas fuertes de sintéticas, ellos se drogan a través de ti, ¿no? Y por eso a veces ven los grises ahí en la cama, dicen, no, es que hay un gris aquí en mi cama, o en la noche veo los grises, o sentí que me abdujeron, porque pues tú eres una persona que está bajo su, pues su granjeamiento, ¿no? Y lo mismo pasa con los reptiles, ¿no? Que mucha gente los ha visto que están encima teniendo relaciones sexuales con uno y dices, ¿por qué? Pues porque tú traes esa agenda, tú no has decidido despertar en conciencia y sigues manteniendo contratos anteriores y sigues equivocándote con lo mismo. Entonces, hasta que tú no rompas esos paradigmas y esos contratos, los mandas a la basura, los quemes, pero no es fácil quemarlos porque tú sigues repitiendo patrones. O sea, no es lo mismo que, bueno, escúchate el podcast. Ah, ¿sí lo entendiste? Sí. A ver, ¿ahora qué vas a hacer? No, pues mañana voy a hacer lo mismo. Mañana me voy a drogar. O no sé, mañana, eh, lo que sea, ¿no? Mañana voy a seguir viendo fútbol, y voy a ser recalcitrante. A mí me gusta ponerme mi playera, irme a los estadios donde te vampirizan, porque en los estadios vampirizan, y de ahí te chipean. De hecho, ahí se pone una nave. O sea, así cuando estás en un estadio, ponen una nave encima, una nave reptiliana y ¡fum! Y ahí se llevan toda la cosecha de ectoplasma y de otro tipo de cosas. Ellos no se dan cuenta, la gente no se da cuenta, pero pues están siendo cosechadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a poder exigir nosotros ir a otros lugares si somos ganado? Nosotros estamos destinados a la muerte, ¿no? Porque no les interesamos como que para sobrevivir, ¿no? Y de hecho, mira, pasa una cosa muy interesante. ¿Has oído de ¿cómo se llaman estos? Los Hopi, los indios Hopi de Norteamérica. Ves que a ellos los salvaron los hombres hormiga en un cataclismo anterior. Eso lo tienen en su mitología. Dicen que unos hombres hormiga salieron debajo de la tierra y ellos les dijeron por aquí. Abrieron las compuertas del intraterreno y los bajaron varios kilómetros abajo para que pudieran sobrevivir al cataclismo de la inundación. Eh, Ahora dices, bueno, pero las hombres hormiga, pues seguramente eran insectoides. Ellos que son muy amorosos, no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor ellos nada más te van a salvar porque tú eres su ganado, ¿no? Y traen proyectos contigo y traen inversiones. O sea, ellos te metieron un pinchazo en la época de Mesopotamia por medio de un virus para que tú desarrollaras por medio de ancestralidad 4.000, 5.000, 6.000 años de evolución y ahorita te están cosechando. O sea, ellos están modificando el ADN en el pasado para ver cómo ahora eres en el futuro. Y esos proyectos van al futuro. O sea, por ejemplo, el pinchazo el último que hubo en pandemia, ese va a más a... Hay muchas agendas. Hay agenda insectoide, hay agenda reptiliana, hay agenda gris y muchas otras, incluso humanas. La agenda gris es para que en un futuro existan ellos, ¿no? Se llaman los más próximos de entre nosotros y los grises son los famosos Asasani, se llaman. Asasani creo que es así si los buscan en internet. Son grises, pero humanizados. Traen ojos de colores, en vez de tener un ojo negro, traen ojos de colores. Son como híbridos entre humanos y grises. ¿No? Pero hay varias agendas que están en atemporales, no sabemos para para quién somos, pero eso es nada más de la materia, eso nada más es lo físico. Si ustedes están apegados a su materia, van a estar apegados a esas agendas. Entonces, ustedes si quieren salir del ciclo encarnacional y si quieren salir a algo que no se repita, necesitan ustedes desapegarse, no nada más a la familia y al dinero, sino desapegarse a su ancestralidad, a su cuerpo porque ustedes a lo mejor piensan que son cuerpo, ¿no? Y ustedes creen que en un siguiente ciclo encarnacional van a seguir siendo humanos. Y realmente, si ustedes a lo mejor traen una esencia insectoide, pues van a reencarnar como insectos, o como aviares, o como reptilianos, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa es buena.
porque cualquier cosa tiene vida y cualquier cosa tiene un desarrollo de conciencia, ¿no? En diferentes modos y frecuencias, pero todos son desarrollos. Entonces, si ustedes dejan de lado eso, pueden elegir, pues a lo mejor algo más, ¿no? No nada más estar atenidos a la consecuencia, a la acción-reacción, sino que ustedes decidan qué quieren para ustedes después de esta vida, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado respondido. Y bastante, y sobre todo porque no solamente es la unión entre toda esta idea o todo esto que este contenido de la Atlántida con la transición hacia el planeta cuarentena en el que estamos, sino cómo al final del día se va vinculando y como por ahí se menciona una frase muy popular, nadie sabe para quién trabaja. Entonces eso lo podemos dejar como en automático o en el camino de la conciencia saber qué está pasando y entonces aspirar, pensar, meditar, canalizar las dimensiones. Porque ahí pudiera ser que esto, que la historia se repita o no, sea un punto o un parteaguas donde se acaba. Entonces, bastante bien y sobre todo porque va aterrizado y lo estamos uniendo de nuevo con los temas que hemos platicado. Importante mencionarlo como uno de los eslabones y bueno, pues en futuros episodios estaremos platicando sobre algunos otros aspectos que seguramente se vinculan, son parte de la historia del desarrollo que tenemos y que buscan contribuir a todo este camino de conciencia. Ha sido un placer, Jorge, estar contigo en esta transmisión. Como siempre, el aterrizarlo, el darle forma, el estructurarlo y ponerlo en alguno de los apartados dentro del desarrollo como humanidad, va sumando y contribuyendo. Y una de las frases que también por ahí decía un personaje, ¿no? Creo que el personaje es Doctor House decía, bueno, es que el tiempo no cambia las cosas, hacer cosas cambia las cosas. Y de ahí también es esta propuesta. Como decías, no solo es escuchar el podcast y, bueno, nos echamos nuestro refresquito, ¿no? Con estos azúcares, sino que pudiéramos dentro de ese cambio, no solo físico, sino energético, espiritual, cósmico, hacer para contribuir no es, se me fue, entrelazamiento cuántico con estas otros momentos en los que venimos de este punto, estamos hoy aquí haciendo una base y luego nos vamos hacia otra base. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y nos estamos escuchando pronto. Claro que sí, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos. Hasta luego.